Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana con un tema sumamente interesante. Ya ustedes han tenido acceso en el noticiero TN5 Estelar de anoche a la posición que tiene el COEP en relación a las zonas de empleo y desarrollo económico. Justamente en este instante quiero resumirles, porque es un documento de 16 páginas, aquí lo tengo impreso. Yo creo que ya uno de nuestros invitados lo tiene de manera digital, don Julio Raudales, el exministro de Valdías también ya lo leyó y ya lo memorizó, porque no le veo documentos. Yo vengo listo. No le veo iPad. Bien, eso es importante. Pedro Barquero también, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en San Pedro Sula, ya lo tiene. Igual que el economista don Rafael Salgado. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, Renato. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los demás panelistas y al pueblo hondureño. Muchas gracias, Pedro. Don Rafael Delgado, si ya lo tenemos conectado por una de nuestras plataformas, ya lo veo también. Buenos días, don Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, licenciado Renato Álvarez. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento aquí de poder discutir estos temas. Don Carlos Pineda también, de la CAMP, de la Comisión para las Mejores Prácticas. Estará en unos minutos, se ha desconectado por unos segunditos. El COEP ayer, están viendo en pantalla ya, aprobó la opinión técnica legal presentada por el Consejo de Directores. Y pueden ver este punto tercero, advirtió a los colegas empresarios nacionales y extranjeros que las inversiones que se realicen en la sede son de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica. Miren el punto 3. Advierte a los colegas empresarios nacionales y extranjeros que las inversiones que se realicen en las zonas de empleo y desarrollo económico son de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica. Bueno, el documento primario, esta es la certificación del acta que firmó don Guy Pierrifo, que es el secretario de la Junta Directiva. El documento del Consejo de Directores es muy amplio, ya lo voy a presentar en pantalla. Tiene 12 conclusiones. Y entre los cuestionamientos que hace el COEP a la sede está que, miren, comienza preguntándose, ¿el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas CAMP como órgano colegiado se rige por la Ley General de la Administración Pública? La anterior interrogante se deriva que en la Ley Orgánica de la sede no establece su ámbito de competencia y alcances, por lo que al regir en el Estado de Honduras y ser nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional, se debe de regular por las normas para los órganos colegiados de la Administración Pública, o caso el CAMP no forma parte de la Administración Pública. ¿Qué rama del derecho regula a la CAN? ¿El derecho público o el derecho privado? Es la Comisión de las Mejores Prácticas. Las sedes pueden ser autorizadas por el CAM. ¿No es esta atribución exclusiva del Congreso Nacional? Ese es uno de los argumentos jurídicos del COEP. El Congreso es el único que puede autorizar una sede, pero que esto se lo han delegado a la CAN. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la CAMP que actúen al margen de la ley? Los convenios de estabilidad fiscal y fiscal que suscribe el secretario técnico en las materias que considere necesarias deben de ser aprobadas por el Congreso Nacional. El Tribunal de Protección de los Derechos Individuales, que se crea en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la sede, es el equivalente al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para la sede. ¿No tendrá competencia y jurisdicción el CONADE en la sede? Este Tribunal de Protección de Derechos Individuales es un tribunal de justicia de excepción o un órgano administrativo de la sede. Al no contar hoy con un consejo de la judicatura, ¿quién nombrará los jueces o a los jueces que operen en la sede?
La inmunidad que se establece para los jueces que desarrollen su labor jurisdiccional en la sede es un privilegio en relación a los operadores de justicia que ejercen su labor en los demás órganos jurisdiccionales de Honduras. Violenta este privilegio el derecho de igualdad establecida en el artículo 60 de la Constitución de la República. Son parte de los cuestionamientos de las zonas de empleo y desarrollo económico. Hay más argumentos que en el transcurso del programa se los vamos a ir describiendo. Así que preparados ya, don Julio Raudales, don Eval Díaz, don Rafael Delgado, don Carlos Pineda, que está a punto de aparecer en la pantalla. Comenzamos con San Pedro Sula y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, porque es el empresario que tenemos hoy para ampliar este informe del Consejo de Directores, este análisis jurídico de la sede en Honduras que ayer ha divulgado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Adelante, Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Mira, te voy a robar un par de minutos porque es importante todo lo que te quiero decir ahorita de entrada. Primero me gustaría arrancar con un análisis del contexto, porque todo es importante analizarlo, de dónde viene y hacia dónde va. Y para eso te quiero hacer un resumen de los resultados de la gestión gubernamental del año 2014 al año 2021. Número 1, tuvimos un retroceso de 26 posiciones en el índice de Estado de Derecho. Número 2, tuvimos un retroceso de 46 posiciones en el índice de corrupción. Número 3, salimos aplazados todos los años en la cuenta del milenio, principalmente por el tema de corrupción, y en el último evaluación con un 18% por el tema de corrupción. Pasamos de ser los terceros en Centroamérica a ser los últimos en el índice de desarrollo humano y a ser la posición 132 en el mundo. Los hogares, y estos son datos oficiales del gobierno, los hogares, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, que viven con menos de $1 diario, prácticamente se duplicaron del 2018 al 2019, pasando de 20 a 38%. Antes de la pandemia y antes de los huracanes, porque aquí hay personas que dicen que la pandemia y los huracanes nos complicó. Todo esto es antes de la pandemia y antes de los huracanes. El 96% de la población económicamente activa, según el INE, vive con menos de 2 salarios mínimos. O sea que en este país, con solo $801 para arriba, tú eres parte del 4% más rico. El PIB cada vez venía creciendo menos. El Doing Business tuvo un retroceso, el índice de competitividad, de 29 posiciones. Y como consecuencia del aumento de la corrupción, de la pérdida de Estado de Derecho y de la pérdida de la competitividad, la inversión extranjera directa pasó en el 2014 de $1.400 millones a $498 millones en el 2019, según datos oficiales del Banco Central de Honduras. O sea que perdimos 2/3 partes del monto que se recibía de inversión extranjera directa. Este es de dónde venimos. Estos son los resultados de la gestión gubernamental. Un verdadero desastre y una pena. ¿Cuál es la solución? La solución, Renato, nosotros le hemos dicho incansablemente durante los últimos años. Los 3 pilares. Fortalecer el Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. ¿Qué implica cada uno de ellos? Lo que es el Estado de Derecho, obviamente prevenir y combatir la corrupción y la impunidad, que es lo principal, porque esa es la raíz de todos los problemas en Honduras. Fortalecimiento institucional y una verdadera separación de poderes del Estado, porque aquí todos sabemos que los 3 poderes del Estado giran alrededor de una sola persona y eso no es conveniente. La política tributaria competitiva tiene que ver con el presupuesto general de la República y ahí la solución es el manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos. ¿Para qué? Para que cuando el dinero ajuste, si nadie se lo roba, poder invertir más en salud, en educación, en seguridad, en las necesidades básicas, y todavía sobraría para bajarle los impuestos a todos. No para no cobrarle ningún impuesto a pequeñas clases privilegiadas, no, para cobrarle menos impuestos a todos, personas y empresas. Y tercero, la simplificación administrativa y competitividad, que es para mejorar el atractivo a la inversión nacional y extranjera que en este momento no lo tiene el país. Y aquí en pantalla tengo, no voy a perder tiempo con esto, pero esta es una lista de las cosas que tienen que pasar en el país para realmente ser atractivos para la inversión y poder generar empleo. Como ves, es una lista bastante larga, que no ha habido voluntad política de hacerlo en los últimos años, y aquí tenemos una lista adicional también a la que te presentaba en la filmina anterior. Entonces, dado ese contexto, Renato, ahora pasemos específicamente al tema de las sedes. Las sedes, lamentablemente, es un proyecto que nace de forma ilegal y de forma ilegítima.
Ilegal porque nace violando la Constitución, nace violando los artículos pétreos de nuestra Constitución, e ilegítima porque no cuenta con el apoyo de la población hondureña. El Estado, Renato, es compuesto por 3 elementos, que es básicamente una organización social con instituciones y reglas, una comunidad o población y un territorio. Lo que se está creando con las sedes prácticamente es un Estado dentro de un Estado. ¿Por qué? Porque las sedes tienen su propia organización social, instituciones y reglas, tienen una comunidad y una población y tienen también un territorio. Desde ahí ya eso es una grave violación a lo que es nuestro Estado de Derecho, porque se está creando un Estado dentro de un Estado. Hay mucha gente que hace el comparativo con otros países y dicen, bueno, miren, así se desarrolló Hong Kong, Singapur, etcétera. No es cierto. Las características con las que se desarrollaron esos países son diferentes entre sí y todas ellas son diferentes con el modelo de sedes que se está implementando en Honduras. Entonces no cabe la comparación con el exitoso modelo que tuvo China en el este, Hong Kong, Singapur y otros países. Otro tema importante, aparte del Estado de Derecho, es la soberanía nacional. La soberanía habla de lo que es el pueblo, de lo que es el poder del pueblo, que el gobierno es propio de un pueblo, que el pueblo de cuya soberanía emanan los poderes del Estado y esos poderes del Estado están sometidos a ella, de manera directa a través de la Constitución y las leyes o de manera indirecta a través de la representatividad o votación en la elección de los servidores públicos. En las sedes se pierde la soberanía. ¿Por qué? Porque ahí la población no va a poder votar para elegir sus autoridades y no va a poder decidir de manera directa o indirecta en el marco legal que se va a regir en las sedes. Ejemplo, si un trabajador en las sedes tiene un reclamo laboral, no va a poder ir a la oficina del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no tiene ninguna facultad dentro de las sedes. Dentro de las sedes no vale el salario mínimo de Honduras, dentro de las sedes no vale el 13avo, no vale el 14avo y no vale ninguna de las regulaciones que sí valen en el resto del país. Y así también aplica con otros temas. Inclusive se puede tener un sistema jurídico diferente. Tú puedes tener un sistema jurídico anglosajón en lo que es las sedes, diferente al de nosotros, que es de origen romano, en lo que es nuestro sistema judicial normal. Ahora, ¿cuál es la justificación que utilizan las personas que defienden el proyecto? Número 1, el tema del empleo. Y ahí yo hago un par de preguntas. Primero, si están tan preocupados por el empleo, entonces, ¿qué pasó con el Plan 2020 y los 600,000 empleos que habían prometido para el año pasado? ¿Y dónde están también los empleos de las mismas sedes? Recordemos que las sedes, la ley entró en vigencia desde el año 2013. O sea, esta no es una ley nueva. Entonces, ¿dónde están los empleos de las sedes? Hay unos pocos cientos, un par de miles de empleos que se han generado en las sedes desde que entraron en vigencia en el año 2013, hace 8 años. Entonces, no han demostrado en este tiempo que van a ser generadores masivos de empleo. Y el otro elemento también es que, ¿cuál es la realidad? Realmente, en apariencia y de fondo probablemente, tiene fines políticos. Es campaña electoral. Ya vemos que hay muchas personas del gobierno que están renunciando a sus puestos para ir a campaña política, están en su derecho, es más, están en la obligación de renunciar a los puestos para poder ir a campaña, pero este es simple y sencillamente un argumento de campaña para hacer creer a la población que están preocupados por el tema de empleo, cuando en realidad en muchos años no han hecho absolutamente nada para resolver el problema, sino que las malas decisiones, la corrupción, la incapacidad y los nexos con el narcotráfico nos han dejado más pobres y con menos empleo. Y obviamente también esto es una buena herramienta que sirve de distractor. Nos tienen a todo el país volcado discutiendo el tema de las sedes cuando no estamos discutiendo la mala gestión del gobierno de los últimos años, que ya vimos los resultados en la primera filmina que les enseñé. No estamos discutiendo la ley electoral que fue aprobada de manera ilegal. Hay diputados del Congreso Nacional que, violando el artículo 50 de la ley orgánica del Congreso, votaron a favor de esa ley teniendo un interés particular sobre la misma, porque son candidatos para volver a ser elegidos en el Congreso. Y aparte de eso, la ley también, al entrar en vigencia, viola el artículo 96 de la Constitución de la República, que prohíbe la retroactividad de la ley. El otro tema también es el problema que hay con el Registro Nacional de las Personas y la incapacidad de haber podido trabajar bien el tema de las tarjetas de identidad y repartirlas de manera oportuna. Y el otro tema es la mala gestión de la pandemia. Ahorita acabamos de pasar de ver la cadena nacional, en donde con mucho orgullo salen anunciando la vacunación, cuando en realidad somos de los países que menos vacunada tenemos a nuestra población en el mundo entero. Entonces, eso debería ser motivo de vergüenza, no de orgullo. Y por último también, importantísimo, que tú ya lo mencionaste, la opinión del COEP, en donde claramente se establece que estas inversiones corren un alto riesgo y se le está advirtiendo a los inversionistas nacionales y locales
que mejor no se arriesguen, porque al final de cuentas, cuando tengamos un gobierno que decida hacer las cosas bien en base a ley, a respetar la Constitución, a respetar el Estado de Derecho, a respetar la soberanía nacional, esto lo van a eliminar y estos inversionistas pueden perder su inversión. Entonces, por todas esas razones, Renato, este proyecto es ilegal, es ilegítimo y no vale la pena que estemos pensando que esta es la solución cuando desde el 2013 no ha demostrado ser. Muchas gracias. Bueno, Pedro Barquero, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El tema es el análisis técnico jurídico de las zonas de empleo y desarrollo económico elaborado por el COEP, por un consejo de directores y que aprobó la junta directiva. Es largo el documento, no lo vamos a leer todo, pero yo creo que usted ya puede entender, comprender cuál es el criterio que tiene el empresariado hondureño aglutinado en su principal organización empresarial al decir que advierte a los empresarios nacionales y extranjeros, advierte del peligro y el riesgo que corren por la inseguridad jurídica al invertir en las zonas de empleo y desarrollo económico. Está preparado el exministro Eval Díaz y hay un capítulo especial sobre la CAMP. La CAN es, quiero que manejen también qué significa la CAN. Es Comisión de Adopción de Mejores Prácticas. Comisión de Adopción de Mejores Prácticas, CAN. Hay un capítulo especial en ese análisis jurídico hacia la CAN. Con eso comienza el análisis. Que no puede crear sedes, que esta es una delegación exclusiva del Estado de Honduras para el Congreso Nacional, no para esta Comisión de Adopción de Mejores Prácticas CAN. Y luego los puntos torales de este asunto que estoy seguro vamos a desarrollar inmediatamente después de la pausa comercial en la que interviene el exministro Valdíaz, con la presencia hoy del expresidente del Colegio de Economistas Julio Raudales, del economista Rafael Delgado y desde el director de la CAM, Carlos Pineda, junto a Pedro Barquero en la ciudad de San Pedro Sula. El Picachito en Tegucigalpa, entre ellos aparentemente una persona de la edad adulto mayor. Las sedes carecen de legitimidad, se aprobaron sin amplios procesos de consulta, dice el COEP, y ese es precisamente el tema que estamos abordando hoy en Frente a Frente. Recuerde que si está pasando, está en tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente, que le ofrece un adelanto de salario. Solución al instante en los cajeros ATM Banet, Occidente en línea, Occidente móvil y las ventanillas a nivel nacional. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya posteada en nuestras redes sociales la consulta para que pueda participar con nosotros esta mañana. ¿Y usted cómo valora esa advertencia del COEP a los empresarios nacionales e internacionales que invertir en la sede implica un alto riesgo por la falta de seguridad jurídica? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. El Heraldo hoy titula COEP. Las sedes no son legítimas. No son legítimas. La prensa titula COEP está en contra de la sede. Y así, puntitos rápidos. Dice el COEP que las reformas constitucionales que dan nacimiento a la sede y a su ley orgánica, a pesar que tenían motivos de inconstitucionalidad en relación al territorio y soberanía, son considerados como cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia, por lo que revisten de legalidad. Sin embargo, carecen de legitimidad al no haber sido aprobadas mediante amplios procesos de consulta a la población hondureña y sus distintos sectores. Que el decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional, por medio del cual se aprueban las normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades competentes del Estado de Honduras y las zonas de empleo y desarrollo económico, tiene motivos de inconstitucionalidad, violentando el principio de legalidad que
que es la piedra angular del Estado de Derecho, y por ende el artículo 1 de la Constitución de la República, que establece que Honduras es un Estado de Derecho, lo que significa que cualquier norma que se cree en el país debe de regirse por el proceso de formación, sanción y promulgación de la ley, respetando las normas jurídicas existentes y con inspiración en los principios formadores del derecho. Las sedes son una imposición de un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras, al brindar atribuciones a esta sede que las diferencian del Estado hondureño, al tener un territorio diferenciado, una población que debe de registrarse dentro de este territorio y un poder distinto al del Estado hondureño. Al establecer que las sedes cuentan con la consideración de extraterritorialidad fiscal y aduanera, generará un déficit fiscal a las finanzas públicas y de los gobiernos locales, por lo que este es un tema que puede comprometer los acuerdos suscritos con órganos multilaterales de financiamiento con los cuales el Estado de Honduras se ha comprometido. Es de nuestra consideración que la CAN, como les dije, es la Comisión para la Adopción de Mejores Prácticas, de la cual su secretario es Carlos Pineda, que lo tenemos en el programa. Es de nuestra consideración que la CAN ha actuado al margen de la ley, autorizando la aprobación de la creación de la sede al margen de lo establecido en la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de la sede, ya que la creación de la sede, indistintamente de la densidad poblacional, es el Congreso Nacional de la República, lo que conlleva un riesgo a las inversiones desarrolladas en la sede. De igual forma, un riesgo al Estado de Honduras de enfrentar acciones legales exigiendo el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a inversionistas nacionales y extranjeros. Por lo que concluimos que la forma como se han autorizado la sede son inversiones de alto riesgo. Las actuaciones de los miembros de la CAN que han autorizado la creación de la sede se encuentran viciadas de nulidad y son objeto de responsabilidad civil, administrativa y penal, pudiendo concluirse que al no haber sido aprobada la sede por parte del Congreso Nacional, estamos ante un tipo penal de prevaricato administrativo y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes y funciones de los funcionarios públicos. Hay un punto 7 que dice, ya termino, el desarrollo económico y social por medio de la creación de empleos no puede sujetarse de normas que sean contrarias al Estado de Derecho, siendo principios doctrinarios del COEP, velar por el funcionamiento de un Estado democrático, y relata otros principios. Finalmente concluimos que la sede como modelo de desarrollo e inversión en el país han sido desnaturalizadas desde todo punto de vista, generando en este momento demasiados riesgos a los inversionistas y el Estado de Honduras por la falta de transparencia y forma como se han venido autorizando. De igual forma, este modelo de desarrollo económico y social debe ser ampliamente consultado con los distintos sectores de la sociedad hondureña para contar con legitimidad. Don Eval Díaz. Gracias, Renato. Buenos días. Yo creo que el COEP se apresuró a pronunciarse sobre una ley que no es ley. No ha llegado del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Yo llamé anoche para preguntar si la ley que aprobó el Congreso, el proyecto que aprobó el Congreso, porque es ley hasta que se publique en la Gaceta, ya había llegado al Poder Ejecutivo, y me dijeron que aún no ha llegado. Entonces hacen un análisis de algo que no existe, para empezar. Mientras no se publique en la Gaceta, no es ley, así dice la Constitución, ¿verdad? Que debe ir al Poder Ejecutivo para su sanción y luego publicarse en el Diario Oficial. Pero se refiere a las reformas últimas. Sí, no han llegado, o sea, sí. Ese es lo que da pie a esto, ¿verdad? Correcto. Entonces, me llama la atención que el COEP es la ley original de la sede. Es la ley original de la sede. Don Pedro, yo lo escuché atentamente, aunque no me gustó muchas cosas que usted dijo, pero tuve la paciencia. Pero yo estaba diciendo la verdad y usted está mintiendo. Tuve la paciencia de escucharlo. El tema del COEP es sobre la ley del 2003. Tuve la paciencia de escucharlo, Pedro Barquero, por favor, hombre. Porque yo dije la verdad y usted está hablando con una ministro Pedro, disculpen que los interrumpa. A mí me cedieron el uso de la palabra y tengo que defender mi espacio.
Pero no me Ministro, interesa perdón. la verdad, espacio. es sobre la ley del 2013. Si no, entonces aquí terminemos esto, pues. No, si es no que- va a dejar hablar Ministro- Pedro Barquero, terminemos No, esto. miren, el decreto Ministro, legislativo que creó la sede perdón, ya fue ministro, ratificado, sancionado y Por publicado. eso, pero déjenme de hablar, hombre. ¿De eso se trata aquí o no? Ok, muy bien. Tiene la palabra Abogado, Eval perdón. Díaz. Nosotros le escuchamos Abogado, todo un perdón, solo le segmento quiero ahí a interrumpir Pedro un Barquero. segundito. Entonces, vamos a ver. A mí Abogado, me parece perdón, que solo el le quiero interrumpir un COEP momentito se para contar una cosa. anticipa. Carlos, somos amigos, déjame hablar un poquito. A mí me parece que el COEP se anticipa analizando una ley que todavía no existe, que no es ley porque está en el Congreso Nacional. Ese es mi punto de vista. Pueden diferir, pueden estar en desacuerdo. Esa es una verdad absoluta. No se ha publicado, no ha llegado al Poder Ejecutivo y hacen ese análisis que no existe todavía. Usted está Segundo, hablando de las interpretaciones a Sí, las leyes secundarias porque que lo- para muchos lo- alteraron el espíritu de la ley orgánica. De eso está hablando. Lo correcto. analizan Sí, en el yo sé. documento. Yo leí el documento. Así es. Entonces lo Pero analizan el ahí. decreto legislativo que creó la sede, eso ya fue sancionado No, y publicado. correcto. Eso es para explicación del público. Entonces, vamos a ver. Correcto. El decreto que el Congreso Nacional aprobó hace unos días todavía no es ley. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Verdad? Y eso es parte del análisis que ellos crean, que ellos analizan ahí. Eso como primer punto. Y correcto, la reforma constitucional al 294, 303 y 329, esas son del 2013, más la ley orgánica, ¿verdad? Que también el COEP se pronuncia con relación a ese tema. Pero quería enfatizar ese punto, ¿verdad? El siguiente punto que quiero enfatizar o me llama la atención es que primero quiero decir que si bien es cierto el COEP aglutina a todos los empresarios y todos los gremios empresariales, como en todo gremio hay de todo, ¿verdad? A mí me consta que hay muchos empresarios a favor del régimen sede y otros en contra, como ya el organismo lo manifiesta, se declara en contra del concepto sede. Por lo tanto, lo que voy a decir no es para todos los empresarios. A mí me gustaría que el COEP, con la misma preocupación con que ha salido hoy, con todo este aspaviento que ha hecho, se pronuncie contra los altos costos de la energía eléctrica. Que el COEP se pronuncie con esa misma vehemencia en contra de esos contratos de energía que hoy está pagando el pueblo hondureño en barrios, en colonias y aldeas. Que muestre la misma preocupación el COEP por denunciar esos contratos altísimos de generación de energía. Yo quisiera que el COEP, con la misma vehemencia que ataca hoy un mecanismo de generación de empleo, también se manifieste en contra de EH. Ahí hemos oído un profundo silencio. ¿Será que defienden algunos intereses? Me gustaría que el COEP se pronuncie denunciando la inequidad y la exclusión que hay para el emprendedor que vive hoy en el Carrizal, en la Villanueva, en Los Pinos, cuando llega a una institución financiera y le niegan el crédito solo porque vive en Los Pinos, solo porque vive en el Carrizal, solo porque vive en la Villanueva, aunque su modelo de negocio sea bueno, aunque pruebe que tiene también las capacidades para poder invertir en una microempresa y poder emprender, y le dicen no le prestamos, porque usted vive en el Carrizal, porque usted vive en el Pedregal, porque usted vive allá en la Flor del Campo, o porque usted vive en la Lima o en la Planeta, allá en el Valle de Sula. Tienen un listado de comunidades en riesgo social y no le prestan. A mí me gustaría escuchar al COEP pronunciarse ante semejante inequidad. A mí me gustaría escuchar al COEP que se pronuncie
cuando esa misma persona llega a un banco y deposita, ahí sí le reciben el dinero, pero no le prestan. ¿Preocupados de qué? Por el empleo de la gente. A mí me gustaría escuchar al COEP. Me gustaría, de verdad, con esa contundencia que han salido, oponiéndose a un mecanismo de generación de empleo, que hable de los aranceles de ciertas industrias en este país, que hable cómo ciertas industrias en este país las subsidia el pueblo hondureño. Aranceles de 30%, aranceles de 40%. ¿Qué significa eso, pueblo hondureño? Yo quisiera participar. Que si aquí tiene que traer, que si aquí alguien tiene que traer un producto más barato para que usted lo pague más barato en la pulpería, en la tienda, en el supermercado, le dicen le dicen, usted no puede entrar acá, y el pueblo hondureño tiene que bolsearse y pagar más, y ese dinero va a llegar al bolsillo de esos gremios. El pueblo hondureño subsidiando y pagando más caro un montón de productos. ¿Qué industria? A mí me gustaría que el COEP dijera eso. Ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. Entonces, yo creo que aquí detrás de esto hay mucha tela que cortar. Esos son reclamos. Y dígame si no es cierto lo que he dicho. Y dígame si no es verdad lo que he dicho. Okay. ¿Ahora qué, Pedro? Y luego vamos con Carlos Pineda, Rafael Delgado. Ya vamos con Rafael Delgado. Renato, hemos hablado con contundencia. Con el tema del ENE, quien da los contratos y los firma es el gobierno de la República y el Congreso Nacional. Y nosotros en reiteradas ocasiones hemos pedido una auditoría forense de los últimos años de la gestión del ENE y no han hecho caso. Entonces, Eval, ¿estás interesado en revisar esos contratos? Hagamos la auditoría forense y que se deduzcan las responsabilidades a todos los funcionarios públicos del ENE y del Congreso que estuvieron involucrados en los mismos. ¿Te parece si hacemos la auditoría forense? Nosotros tenemos años de estarlo pidiendo. Y los empresarios que... Estoy hablando yo, ya te escuché, ahora escúchame vos a mí. Por eso me haces una pregunta, entonces yo te contesto la pregunta. Por tema. Es totalmente de acuerdo con tu propuesta, bueno, totalmente de acuerdo con tu propuesta, totalmente de acuerdo. La apoyo 100%. Pero, Eval, el problema pero es también que los empresarios que firmaron esos contratos y que están gozando de esos beneficios. Eval, déjame hablar. Tenemos años de estar hablando de esto y lo has ignorado. Y hoy que andas en campaña porque querés ser diputado, entonces ya decís que sí. ¿Por qué no dijiste que sí cuando eras presidente, ministro de la presidencia y tenías el poder para hacerlo? Años tenemos, ahí te puedo enseñar las declaraciones, las solicitudes, los tweets que pedimos la auditoría forense para meter mano en el tema del ENE y siempre lo ignoraste. Y ahora que andas en campaña, te las querés tirar de Salvador del mundo. No, señor. Aquí vamos a quitarnos las máscaras todos. EH, ¿quién firmó el convenio de EH? El gobierno de la República. ¿Y cómo lo firmaron? Totalmente para beneficiar a EH en contra de los intereses del pueblo hondureño. ¿Qué interés podemos tener nosotros como sector privado con ese contrato de EH? Si ustedes lo dieron, ustedes lo firmaron y ustedes pusieron un serio problema a todo el sistema eléctrico nacional y a todo el país por haber dado ese contrato que no ha servido para nada más que para pagarles un montón de dinero para que no se bajen las pérdidas técnicas y no técnicas. Nuevamente, responsabilidad de ustedes, la EH y la ENE. Los bancos tienen que ser responsables y sí le prestan a las personas. Y a mí me consta, yo tengo muchísimos casos de muchísimos emprendedores del Bazar del Sábado que han recibido financiamiento de los bancos y con eso han podido sacar sus negocios y han logrado crecer y han estado ahora haciendo un capital interesante. Entonces lo que estás vos es buscando un discurso populista para poner a la gente en contra de la empresa privada, para generarte simpatía para tus elecciones cuando han sido un fracaso en el gobierno. Entonces mejor hablemos de resultados. Tenés más de 10 años de estar en el gobierno. ¿Cuáles son los resultados? El país está hecho un desastre. Aranceles, perfecto, de acuerdo. Nosotros hemos insistido toda la vida. Tenemos que tener una libre competencia en igualdad de condiciones. ¿Querés revisar aranceles? Revisémoslos. Ahora me imagino que vas a tocar el tema de las exoneraciones. ¿Querés revisar exoneraciones? Revisémoslas también. Nosotros como sector privado venimos pidiendo eso desde hace años. Y vos, Eval, cuando eras ministro de la presidencia nos ignorabas. Y ahora que andas en campaña, querés usar eso en contra nuestra. Por favor, no salgas con esa farsantada. Sé serio con el pueblo hondureño. Sé hombre y decí la verdad. Metámonos esos temas de lleno, enfrentémoslos y resolvámoslos de raíz. La corrupción, Eval,
es principalmente, aunque no exclusiva, responsabilidad del gobierno, porque ustedes son los que firman los contratos, no nosotros. Rafael Delgado. Sí, yo me quería referir a este tema en especial sobre lo que manifestó el COEP sobre las sedes, que son unas inversiones de alto riesgo por falta de seguridad jurídica. En efecto, eso es. Lamentablemente, el COEP se pronuncia prácticamente 12 años después de la creación y de la aprobación de esa ley. Hubiéramos deseado desde hace mucho tiempo ese pronunciamiento. Y de lo que ha callado el COEP y de lo que ha dicho, pues ya sabemos, ha estado las alianzas y las componendas que han habido ahí por muchos años entre el actual gobierno y las pasadas administraciones, pues solamente ellos lo saben. Pero repito, lamento que eso se haya hecho tan tarde. La ley tiene 12 años. Desde hace 12 años hemos venido denunciando esta situación. Y es que las ideas hay que entenderlas en función de sus autores. Y después de 12 años nos estamos dando cuenta que esta ley fue creada en un momento sumamente difícil, en una crisis tremenda del país. Y precisamente por una administración y por una cúpula gobernante que todo mundo aquí lo sabe, ha demostrado no solamente su negligencia apabullante en el enfrentamiento de los problemas nacionales, ahí están los indicadores nacionales e internacionales, sino que con una apabullante sombra de acusaciones de narcotráfico, lavado de activos y nexos directos con el narcotráfico. Entonces, las sedes no se pueden evaluar solamente como nos hicieron creer, como una iniciativa de generación de empleo. Eso tiene mucho más que eso, tiene implicaciones mucho más grandes y mucho más profundas. En efecto, es una entrega del territorio nacional, de la soberanía nacional. Y esta cúpula gobernante ha sido tan abusiva, tan violadora de los derechos del país y de su gente, que se atrevió y lo hizo a reformar la Constitución para pasar esta ley de las sedes, de tal forma que pisotearon la Constitución una vez más, la cúpula gobernante corrupta, y a la par del municipio ahora surgen otras entidades como las sedes, a la par de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia, ahora salen jueces en las zonas económicas de desarrollo especial. Así que me parece que es una afrenta al pueblo que se ha venido haciendo desde el 2013 o incluso desde 2000 antes con aquella ley de las redes que fue declarada inconstitucional. Eso pone nuevamente el licenciado Renato en evidencia que esto tiene implicaciones serias, profundas, que pone en peligro la integridad territorial, la gobernabilidad del Estado. Y hoy sabemos, y lo repito, nos damos cuenta que esa idea, ese proyecto que ahora se está ejecutando y que se está otorgando es manejado y fue inspirado por una cúpula demente, negligente y corrupta. Solamente esos calificativos entran en esta ley y en esta temática. Muchas gracias, Rafael Delgado. Buena parte del análisis jurídico, técnico jurídico del Consejo de Directores del COEP cuestiona que sea la Comisión para la Adopción de las Mejores Prácticas CAN la que cree las sedes, porque dice que corresponde al Congreso Nacional la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Es lo que dice este análisis jurídico. Por eso le doy la palabra a don Carlos Pineda, que es el secretario de esta comisión, y luego al economista Julio Raudales. Carlos Pineda. Sí, gracias, Renato. Buenos días a los panelistas. Mire, antes de pasar a aclarar, yo quería contar una historia. Con Pedro somos amigos desde hace un montón de años, pues, y él se debe acordar de eso. Cuando se aprobó esta ley, yo estuve en la Cámara de Comercio por otras razones, en otro evento diferente.
Y a él y a quien era el presidente de la Cámara en ese momento, estando platicando, yo les dije, miren, esto es otra de las leyes que se aprobaron y esto es lo que se quiere hacer. Y les mostré exactamente todo lo que se quería hacer en la sede. Fue una reunión, una plática a puerta cerrada, no fue una reunión en público esa vez, porque fue una reunión que yo consideré en ese momento entre amigos, pues, ¿verdad? Y le mostré todo lo que se quería hacer y todas las piezas y cómo iba a funcionar. Y en ese momento lo que los dos me dijeron fue, esto realmente viene a resolver un montón de problemas del país y ojalá más bien que esto se replicara en el resto del país. Yo le voy a decir, yo estaría de acuerdo en que así, esas cosas deberían ser las que funcionen en el resto del país. Y yo creo, y que me corrija don Eval Díaz, después, que la bancada del Partido Nacional estaría dispuesta a votar por esa reforma. Habría que preguntarle a Pedro si la bancada de su partido y a los representantes de las otras bancadas que están opuestas a esto, si estarían dispuestos a hacer esa reforma para que se saque por unanimidad y hagamos una cosa por el país por una vez en la vida, que hagamos algo que sea para beneficio de todos, ¿verdad? Eso, pues yo lo quería contar, porque como bien dijo Pedro, hay que ser consistente, hay que decir las cosas como son, y ya hace años la posición era esa. Ahora bien, vamos a entrar a algunos de los temas. Miren, me tuve que retirar un momentito porque me estaban llamando de una estación de radio cuando empezó el programa, precisamente para preguntar esto, y le voy a decir lo mismo que les dije a él. El análisis que yo pude apreciar del COE. Si eso fuera el análisis que me hubiera presentado uno de mis estudiantes cuando daba clases, yo probablemente se lo hubiera devuelto para que lo volviera a hacer. Es un análisis bastante pobre, de una lectura parcial de las cosas, que no considera las cosas en su totalidad y en su contexto, y que pareciera que está ladeado para proteger algún tipo de interés en particular. No le podría decir, ¿verdad? Me parece temerario incluso que hasta se atreve a lanzar acusaciones de que se hayan cometido delitos. En eso me parece ridículo que se pretenda atacar una ley que lo que intenta es crear entornos de seguridad y espacios de estabilidad. Y dígame usted, Renato, y dígame Pedro, decime Pedro, y dígame todos los demás panelistas, ¿qué mejor prueba de que son necesarios los espacios de estabilidad y de seguridad jurídica en este país? Tenemos que cuando hay una ley y una enmienda constitucional que está aprobada y que la Corte ya en 3 ocasiones separadas durante 2 cortes diferentes ha ratificado que está enmarcada dentro de los límites de la Constitución por razones que ya voy a explicar. Nosotros a estas alturas sigamos diciendo que vamos a ver si presentamos otro recurso para ver si nos volamos la ley y que hay abogados de la oposición que salgan diciendo que al pueblo hay que llamarlo, que le vaya a meter fuego a los inversionistas, y me van a decir que eso no es la mayor validación que pueda existir de que se necesiten espacios de seguridad en este país para la inversión. ¿Cómo lo vamos a hacer si cada vez que vienen $5 aquí nosotros lo agarramos a patadas, señores? Y es el sector privado el que se encarga de agarrar las patadas la mayoría de las veces para poder proteger sabrá Dios qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Eso el comentario. Ya respondiendo a los temas. Lo que el COEP cuestiona, dice que la aprobación que se hace la hace el comité sin pasar por el proceso que establece la Constitución. Ahora yo le voy a leer lo que dice la Constitución y le voy a leer lo que dice la ley. En la Constitución, en el artículo 329, le dice: la creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio para las 2/3 partes de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución. Y el COEP se queda ahí y no lee la siguiente línea que dice: este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas de baja densidad poblacional. Pero esa parte no la pone. Luego la ley orgánica le dice en el artículo 39 lo siguiente. Ese artículo tiene 3 partes. Está en un solo párrafo, pero tiene 3 partes. La primera le dice
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 320 y 29 de la Constitución de la República, se declaran sujetas al presente régimen las zonas con baja densidad poblacional de los municipios ubicados en departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y Mar Caribe. Yo le pregunto, si el Congreso dice que declara esto, ¿no es eso una aprobación? ¿O es que el Congreso va a decir lo declaro, pero regrese para que lo vuelva a declarar? Desobedece a la lógica y al sentido común interpretarlo de esa forma. Luego la segunda parte lo que dice es, los propietarios de inmuebles que deseen incorporar los mismos a este régimen deben hacer una declaración ante notario e inscribir la misma en el registro especial que tal efecto lleve en las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Ese es el único requerimiento para el empresario que esté ubicado en una de estas zonas, en uno de estos departamentos, y cuya tierra se pueda considerar que está o que es de baja densidad poblacional para poderle incorporar. No le dice, tiene que regresar por segunda vez al Congreso para que se la vuelvan a aprobar, a pesar de que ya está aprobada en la primera parte de este artículo. No le dice eso. Y luego viene, ¿verdad? Y tiene una tercera parte, en donde le dice, el Instituto Nacional de Estadística debe emitir un listado de zonas de baja densidad poblacional ubicadas dentro de estos departamentos, y le dice, para estos efectos el Comité de Adopción de Mejores Prácticas debe determinar el procedimiento para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo. ¿Verdad? Entonces, explíquenme usted cómo es que solo leemos unos pedazos y cómo es que solo vemos partes para decir lo que nos conviene. O sea, mire, una cosa es que no le guste el régimen, que como le digo, o sea, parece que hace tiempo sí le gustaba, pero ahora ya no, ¿verdad? Supongo que tiene que ver también con el año electoral y con que pues la Cámara en Cortes ha asumido posiciones evidentemente políticas hacia un lado. Yo no soy político. Yo afortunadamente no me di cuenta hace tiempo de que no tenía ni el talento ni la paciencia para hacerlo, ¿verdad? Solo hago una cosa que es, tengo años de estar luchando para hacer cosas que puedan ayudar a sacar este país y que puedan ayudar al sector privado y que puedan ayudar a los microempresarios y que puedan ayudar a crear entornos de seguridad. Pero desafortunadamente esas cosas se atacan. Hablábamos del tema de soberanía. Mire, la soberanía se ejerce cumpliendo con tres elementos. El primero es que usted tenga control territorial. El control territorial se ejerce a través de las Fuerzas Armadas en todos los países, incluso en Costa Rica, nada más que allá no le dicen Fuerzas Armadas, le dicen Guardia Civil. Pero al final esa es la forma en que se ejerce, y hasta tienen patrullas fronterizas para eso, un montón de cosas. ¿Cómo se ejerce la soberanía o el control territorial? En los bolsones, o en la isla Conejo, o en las islas del Cisne. Se asegura y se ejerce a través de la presencia de las Fuerzas Armadas. La ley orgánica, en el artículo 1 y en la Constitución, en el 329, le dice que las sedes están sujetas en temas de territorio, soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, identificación y pasaportes al régimen del resto del país. Es decir, que si las Fuerzas Armadas el día de mañana dicen, miren, yo necesito poner ahí un cuartel, yo necesito ir a poner ahí una base, yo voy a establecer patrullaje, mañana quiero entrar a patrullar ahí, o quiere llegar sin avisar, lo único que les queda a la sede es decirle, pase adelante, señor, dígame en dónde quiere ubicar usted el cuartel que quiere poner, y dele, ¿verdad? Como se hace en el resto del territorio. El segundo elemento tiene que ver con la presencia de autoridades hondureñas en el territorio. Ahí, para que se sepa, en primer lugar, el secretario técnico es un hondureño y es la autoridad de máximo nivel dentro de una zona de empleo. Y así le dice, es un funcionario de mayor nivel dentro de la zona de empleo. Eso es el primer elemento. Y ahí hay una autoridad hondureña creada conforme a una ley hondureña. Segundo lugar, el control constitucional, es decir, el verificar que las actuaciones de la sede se enmarquen dentro de lo que dice la Constitución, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a menos que querramos decir ahora que la Corte Suprema de Justicia no es una autoridad
y que no ejerce presencia, porque sí la ejerce, y la ejerce a través de eso, y la ejerce a través también de una jurisdicción especial que la misma Corte debe crear, y que si creemos que eso es malo, entonces no estamos de acuerdo con el artículo 313, numeral 12 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de crear tribunales. Y el tercer elemento es que usted pueda remover el régimen o la legislación que opera. Y la misma ley le dice los mecanismos con los que usted la puede derogar. Otra cosa es que quienes se oponen, pues no logren los votos para hacerlo, ¿verdad? Pero la misma ley se los dice. Entonces, ¿dónde está la violación de soberanía? Ok, Carlos, ¿verdad? solo permítame. Vamos por partes, porque si analizamos todo el documento, entonces quedamos que no participan los otros panelistas. Julio Raudales, economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, también tiene su criterio en relación a este asunto, pero yo tengo que ir primero a una pausa comercial. Ya hemos escuchado el planteamiento que hace don Eval Díaz, hemos escuchado a Pedro Barquero como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, al economista independiente Rafael Delgado, lo mismo que a Carlos Pineda, que es el secretario de la Comisión para la Adopción de Mejores Prácticas CAMP. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha dicho que la sede es inconstitucional, entre otras cosas. Ha advertido a los empresarios nacionales e internacionales para que no arriesguen su plata en las zonas de empleo y desarrollo económico por inseguridad jurídica. Y bueno, aquí el punto es que son los mismos empresarios hondureños los que advierten a sus colegas en el país y fuera del país para que no inviertan su plata en esta sede. ¿Qué piensa el señor Julio Raudales después de estos consejos comerciales? ¿Y usted cómo valora esa advertencia del COEP a los empresarios nacionales e internacionales, que invertir en la sede implica un alto riesgo por la falta de seguridad jurídica? Leemos de inmediato sus mensajes en Twitter. Jacobo Edmundo Beltrán, oportuna. Nos comenta de esta cuenta, Pedro Barquero, mi respeto. Se los dijo sin flores, cadena nacional para mentir que hay vacunas y la sede al descubierto serán refugios para políticos pendientes con la ley, sobre todo los de cante como cante en Estados Unidos. Eduardo Ulloa se ha dicho hasta la saciedad por profesionales expertos del derecho constitucionalista que las sedes son improcedentes por oponerse a ellas. Fueron destituidos 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué parte de la Constitución no entienden sus mentes? No son tan obtusas que no les interesa y permite comprender. Daniel Carr, el gobierno debe ser un garante de la inversión. Honduras debe ser una zona de empleo y desarrollo económico sin exclusión territorial. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, cualquier ciudadano debería poder invertir sin temor a ser extorsionado o a fracasar. Waldo Rivera, más claro imposible lo expuesto por Pedro Barquero. Somos los más miserables. De 2018 a 2019 se incrementó la extrema pobreza. Las sedes serán un territorio de exclusión donde no ejercerá soberanía el pueblo. No habrá alcalde en el pueblo. Ismael Ochoa, es una advertencia legítima por el alto riesgo que implica el próximo refugio de grandes pícaros con sus inversiones de dudosa procedencia. Agradecemos todas sus participaciones y mensajes. Continuamos con el programa. Mira, Julio, las expresiones que yo he escuchado, por ejemplo, la de Carlos Pineda. Dije Carlos Pineda, aquí dice, siempre que vienen $5 de inversión, dice, ya los quieren patear los empresarios hondureños. Dijo Carlos Pineda. Dice don Eval Díaz, se están invirtiendo $100 millones en la zona de empleo y desarrollo económico de Choluteca. Dice, se están invirtiendo $100 millones en la sede de Choloma, dijo. Sí. Y en la otra, y en Próspera. En Próspera anda similar. Entonces, Julio se sorprende cuando Eval le dijo en la pausa, se están invirtiendo esa cantidad de dinero. Pues entonces dice Julio, deberían vender mejor ese asunto de la sede, le dice, porque la percepción que se tiene en Honduras es diferente. Les pido brevedad en sus participaciones porque también se quiere conectar el abogado Gustavo Solórzano del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Julio. Muchas gracias, Renato. Tú mencionaste que yo fui presidente del Colegio de Economistas y es cierto, pero creo que en esta ocasión estoy acá más bien como profesor universitario. Quiero decirles que en la universidad existe una gran inquietud por este tema y ya constituimos un grupo de trabajo que de forma responsable quiere elaborar no solamente un punto de vista sobre el tema con seriedad,
con argumentos estrictos, basados en la ciencia. Que conste, se han tardado porque esto tiene más de 10 años de estar aprobado. Es correcto, yo sé, pero yo quisiera decirlo porque al final, Renato, este es un tema que tiene que tratarse repito, con mucha seriedad. Esto tiene elementos jurídicos, tiene elementos económicos, pero también tiene elementos sociológicos. O sea, impacta en la simbología, en la forma en que nosotros los hondureños estamos visualizando nuestro desarrollo, no solamente económico, sino de todo tipo. Tiene elementos antropológicos, culturales, ¿verdad? Y creo que hay que tratarlos con seriedad. Yo lo que siento, Renato, francamente, al observar el tamaño, la magnitud de este conflicto que se está generando ahora, es que estamos como retrocediendo en el tiempo. Yo comparto mucho de lo que decía don Pedro Barquero allá en San Pedro Sula. Nunca en la historia del país, y que ha sido bastante mala, habíamos tenido unos indicadores tan negativos de desarrollo humano en general. Por donde lo miremos, el país ha retrocedido, ni no de 2014 para acá, de mucho antes para acá, ¿verdad? Y creo que es bien importante entonces ser responsable a la hora de tratar estos elementos con verdadero juicio. Hace 12 años estábamos en junio, Renato, en una situación similar, discutiendo porque el gobierno se le había metido que en el último año quería propiciar cambios que había tenido ya 3 años para hacerlos y que no los había desenvuelto adecuadamente. En este momento es lo mismo. La ley, la discusión se propone en el año 2011, yo recuerdo. En el 2012 se promueve una ley que al final no pudo ser, y luego en el 2013 meten a última hora, rajatabla, toda una propuesta que han pasado ya, Renato, prácticamente 8 años y no ha habido prácticamente ningún movimiento. A mí el exministro Díaz me decía en el interludio que estamos metiendo acá que en las 3 sedes que están ya en camino se han invertido, según él, $300 millones, ¿verdad? La pregunta es, y basado un poco en lo que decía Pedro al comienzo, a ver, ¿cómo es posible que se esté invirtiendo, que se esté hablando de un paraíso nuevo que se está construyendo en el país si los indicadores de ingreso, de inversión extranjera directa son los más bajos de la historia, Renato? Pedro hablaba de 1.400 millones en el 2014, es cierto. En general, la inversión extranjera directa en Honduras ha sido muy mala. Ha andado en un promedio entre 900 y 1.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Pero nunca, Renato, nunca, y yo tengo ya 30 años de ser economista y de estudiar la historia económica del país, nunca en la vida habíamos tenido una inversión extranjera directa tan baja como la que hemos tenido en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no crees? Entonces la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Y ¿cómo es posible que a última hora, en un año electoral, estemos proponiendo una iniciativa, o estemos resucitando prácticamente, porque estaba dormida, una iniciativa que lo único que le genera al país son conflictos? Yo estaba hablando ayer con el director del CURLA, mi colega Julio Lino, allá en La Ceiba, y me decía, vicerrector, aquí va a haber un conflicto grande. Entonces, a ver, Carlitos estaba diciendo allá en San Pedro, mira, que aquí espantamos los dólares, aquí vienen $5. ¿Cómo no los vamos a espantar si no se cumple, Carlitos, el primer elemento que genera inversión y empleo en un país, que es el Estado de Derecho? Y perdónenme que yo subraye tanto esto, porque usted puede echar semillas, pero si usted echa semillas, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Incluso, si usted echa semillas en un campo, en un yermo, que es árido, no va a germinar nada ahí, Renato. Entonces lo mismo sucede. La mejor tierra para que germine la inversión y para que germine el empleo es el Estado de Derecho, y lamentablemente ese pilar del que se hablaba al comienzo del programa es el que más hemos pisoteado en el país, y es el que, hagamos lo que hagamos, mientras no cumplamos con ese requisito de tener tierra fértil para que la semilla germine, no va a suceder nada en el país. Gustavo Solórzano. Buenos días, Renato, y gracias por el espacio, por poder participar. Bueno, yo quiero aclarar un par de temas relacionados con toda esta situación de la opinión jurídica que nosotros hemos emitido.
primer lugar, aclarar, ¿verdad?, de que nosotros sí nos pronunciamos en el año 2013 de los antecedentes con las famosas redes, nos pronunciamos, lo hicimos posteriormente, se interpusieron los recursos y, bueno, ya sabemos la historia. Al final, el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico, la Corte Suprema de Justicia lo que hace es, mediante una sentencia, declarar no al lugar las distintas acciones de inconstitucionalidad. Y nosotros lo señalamos de manera clara también en la opinión y decimos que aunque no compartimos la sentencia, se respeta la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Eso no quiere decir que estamos a favor de lo que es el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico. Luego con lo otro, bueno, yo doy gracias a Dios también de que no tuve maestro Carlos, ¿verdad? En lugar aclarar eso, porque la opinión nosotros no la hicimos viendo artículos de manera aislada, todo lo contrario, vimos la integralidad. El tema de leer el artículo 39 únicamente y decir de que ese artículo 39 en donde se declara la baja densidad poblacional de los municipios que están en las costas del país, pues creo yo que eso más bien es ver los temas de manera aislada. Artículo 38 de la Ley Orgánica establece con claridad de que quien autoriza las zonas de empleo y desarrollo económico es justamente el Congreso Nacional. El tema de que sean de baja densidad poblacional, y eso está muy claro también en el artículo 329, es únicamente con el objetivo de omitir el requisito del plebiscito. También esto se refuerza con lo que se lee en el artículo 294, reformado de la Constitución de la República, Renato, en donde se establece de que el territorio está dividido en departamentos, municipios y que adicionalmente y sin perjuicio de eso también se pueden crear zonas de empleo y desarrollo económico, que quien las podrá crear es el Congreso Nacional. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, del empleo, del desarrollo económico y social, para nada. Todo lo contrario, lo promovemos. Sin embargo, no podemos ser inconsecuentes, ¿verdad? No podemos tener ese tema de la irresponsabilidad de decir que las cosas como se han venido haciendo están correctas. Nos preocupa, y ese es el llamado de atención que nosotros hacemos en la opinión, que las sedes, de la manera como se han venido autorizando, carecen de los principios de legalidad que nos manda la Constitución, que nos manda la propia ley orgánica. No ha sido el Congreso Nacional, que es el único que tiene la facultad exclusiva, y Carlos lo leyó en el artículo 329, de autorizar las zonas de empleo y desarrollo económico. Estamos hablando del territorio. Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos de manera privada también. Nos manifestamos en contra del proyecto, que fue un decreto legislativo, porque al final fue votado en el Congreso Nacional. Sabemos de que todo el procedimiento también de formación de la ley aún no se cumple, y qué bueno que nos pronunciamos antes de que saliera publicado. También eso lo quiero dejar muy claro, porque posiblemente ahora, a razón de la opinión jurídica de COEP, ya no se publique el decreto recientemente aprobado por el Congreso Nacional, y nosotros esperamos que así sea. Un decreto, en realidad, lo que se aborda no son los temas que se expresan en el decreto, y que lo que se ha colocado aquí, como lo decimos en la opinión, es una especie de velo a la legalidad, queriendo hacer interpretaciones a leyes que no tienen nada que ver con el tema de las zonas de empleo y desarrollo, como ser la ley del impuesto sobre venta y la tasa cero que se aplica justamente al tema de las inversiones, únicamente llevándonos la tasa cero para aplicarlo a las compras que realizan las empresas de las sedes en Honduras. Eso es una reforma, no es una interpretación, y es una reforma al artículo 32 de la ley orgánica de la sede. ¿Y por qué razón se hizo de esta manera? La conclusión nuestra de todo lo conversado, porque esto no es un tema de que lo haya hecho yo solo, es un equipo multidisciplinario, distintas consultas, profesionales de alto nivel, ¿verdad? De muy alto nivel, que nos dieron también asesoría, consulta al respecto, es de que lo que se pretendió por parte del Congreso es justamente aprobarlo de esta manera con el propósito de no ir al procedimiento que manda también el artículo 329 sobre las reformas a la ley orgánica del PED, que requieren de mayoría calificada de la totalidad de los diputados, es decir, 86 votos. Ese es el punto. Nosotros no cuestionamos el tema de que puedan operar empresas, de que venga la inversión extranjera. Lo que cuestionamos es lo que decía don Julio al final, es que el Estado de Derecho hay que respetarlo. ¿De qué nos sirve traer empleos que van a pender de unos ganchitos y que el día de mañana se pueden caer todos esos empleos, y que lo que van a representar para todos nosotros los hondureños como población, que también somos Estado de Honduras, nos va a representar perjuicios económicos, pagando altas indemnizaciones
a quienes invirtieron de buena fe. Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo, Renato, y eso es lo que yo quería aclarar. Eval, lo que capto de todo lo que dicen nuestros panelistas es que está lleno de opacidad todo ese procedimiento para crear las zonas de empleo y desarrollo económico. E inclusive que hubo subterfugios para hacer esa reforma valiéndose de leyes secundarias o esa interpretación valiéndose de leyes secundarias. Rafael Delgado, tengo un minuto y luego Eval con otro minuto. Yo quisiera puntualizar en algo. Las críticas que han venido a la solo sedes permítame. No son de este año. Solo permítame porque Eval está mostrándonos el teléfono aquí. ¿Qué es lo que nos está mostrando Eval Díaz? Lo que veo ahí es una fotografía de Alín Flores. Solo permítame, Rafael Delgado, ya vamos con usted. Mire, vamos con usted. Estoy mostrando que aquí dice, el 6 de octubre del 2012, COEP lamenta fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Ciudades Modelo. Y luego el COEP dice que ese es un régimen que puede favorecer mucho al país y atraer inversiones. Es decir, hay una declaración del COEP hace muchos años donde sí apoyó este proyecto. Hoy se pronuncia en contra. Entonces, no hay consistencia en la posición de la institución. Uno entiende que cambian las personas, pero la posición del COEP, ahí está. O sea, yo no estoy inventando, ahí están las declaraciones, cualquier persona puede meterse al mundo virtual y puede averiguar. Entonces, yo creo que le toca a ellos aclarar por qué antes sí estaban a favor y por qué hoy están en contra. Solo permítame un segundito, por favor. Sí, señor Delgado, adelante. Mire, yo lo que quiero enfatizar es lo siguiente. La gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo de Honduras, desde hace mucho tiempo se pronunciaron en contra de esto. Y han habido análisis serios por parte de estas organizaciones. Esto lo ha lanzado el gobierno definitivamente porque está en campaña electoral. La ley tiene un enfoque patas arriba del desarrollo económico y en esto quiero enfatizar, licenciado Renato. La idea detrás de toda esta ley, asumiendo solamente ignorancia e incapacidad del gobierno, que hay mucho más, pero asumiendo que solamente sea ignorancia, la ley asume que nadie estaría interesado en invertir en Honduras bajo condiciones normales. Y por lo tanto, hay que ofrecer, hay que regalar el país, hay que cercenar la autoridad tanto judicial, tributaria, como política, como el municipio. Y que solamente bajo esas condiciones, prácticamente de regalar el territorio nacional, es que la inversión extranjera va a venir a Honduras. Hay mucho énfasis, como tradicionalmente lo ha existido, en exoneraciones fiscales, en exoneraciones, en obligaciones menores a los empresarios que se radican en esas zonas de desarrollo especial. Pero yo le aseguro que inversión responsable, enmarcada en los principios de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, la inversión enmarcada en el principio de que debe haber una vinculación con el entorno y de apoyar un entorno saludable, esa inversión no va a venir. Con esa ley lo que nosotros estamos despertando es el interés por sectores que no queremos tener en Honduras, que desean tener ganancias rápidas y abundantes en un corto tiempo. Y ahí viene el tema de también la crisis política, que los gobernantes tienen su plan y están utilizando esto en campaña electoral para despertar falsas ilusiones de un desarrollo y un aumento de la inversión. Le digo, la inversión podrá venir y se podrán crear fuentes de trabajo, pero no es la inversión que necesitamos. Va a venir una inversión extractiva, abusadora de los recursos del país. No va a venir la inversión que queremos en el país. Veamos los ejemplos de Costa Rica. Costa Rica ha fomentado la inversión extranjera directa de una manera inteligente, porque tienen gente inteligente y gente decente al frente del país. Y por ello entonces han logrado implementar una estrategia que ha traído la inversión y una buena inversión, a pesar de las críticas que pueden haber sobre
falta de eslabonamientos con la economía, pero lo han logrado mejor que nosotros. Esta ley es un adefesio, es un insulto a la nacionalidad hondureña. Desde 2011 muchas organizaciones de la sociedad civil se han opuesto a ella y seguimos opuestos a ella. Ningún inversionista responsable va a venir a Honduras a invertir en una ley que ofrece todo y que no obliga a nada. Y lo otro, aparte de lo que está diciendo Rafael Delgado, Eval, es que le he escuchado a Pedro, he escuchado a Julio y a otros panelistas hoy y en días anteriores que hemos debatido, que es una herramienta que saca el Partido Nacional o que reactiva el Partido Nacional con fines electoreros y nada más que electoreros para crear la ilusión entre el electorado de que van a haber muchos empleos en Renato, el país. Perdón, yo quisiera hacerme cargo de dos cositas que dijo acá el compañero Díaz, ¿verdad? La primera es que no es tan cierto que es una ficción lo del proyecto de ley que se presentó al Congreso Nacional. El proyecto está ahí, Eval. No, lo que digo es que no es ley. Sí, no es ley todavía, pero qué bueno. Las reformas. Qué bueno que haya en este momento instancias que están saliendo al paso. Eso ya está claro, eso es ley. No, nos estamos refiriendo a esa interpretación de dos artículos de leyes secundarias para alterar el espíritu del artículo 32 de la ley orgánica y de las exoneraciones fiscales. Es muy positivo que haya instancias que estén saliendo al paso para evitar que estos procesos caminen si ellos consideran, y me parece que el debate es válido, que hay serios defectos en la forma en que estas leyes se están aprobando, ¿verdad? Porque hay una ley en proceso que no ha sido publicada y que todavía no es ley, está bien, pero ese es un elemento. Y el otro, Renato, brevemente, tiene que ver con lo que también don Eval Díaz hablaba sobre por qué algunas organizaciones han cambiado o en algún momento apoyaron esto. Yo creo que, mira, se provocó una crisis en el año 2012. Salieron 5 magistrados, o 4 magistrados por lo menos, de la Sala de lo Constitucional bajo la excusa de que se estaban oponiendo a la generación de empleo. Exactamente un año electoral también, ¿verdad? En el marco de unas elecciones primarias. Y al final, esta crisis, este cuasi golpe de Estado que se dio a la Corte Suprema de Justicia, la pregunta es, ¿qué resultado positivo tuvo en términos de generación de empleo? Los indicadores están ahí. Y al final, lo único que tenemos nosotros es violaciones, asaltos al Estado de Derecho. Y repito, Eval, Renato y colegas, este es el elemento clave que hace que por más que se hagan intentos acá de traer inversión extranjera directa, que es una parte, en Costa Rica, como bien decía el profesor Rafael, tienen 5 veces más inversión extranjera directa en general, en promedio, que en Honduras, ¿verdad? 5 veces. Allá más o menos se captan entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa. Acá captamos 1.000 millones y ahora estamos captando la mitad de eso, ¿verdad? Pero además de eso, estamos afectando la posibilidad de que haya mayor inversión nacional. Renato, si nosotros comparamos 1.000 millones de dólares en promedio en los últimos 20 años con lo que se invierte en general aquí en el país, no estoy hablando de inversión extranjera, estoy hablando de inversión nacional, la inversión de Honduras tiene una de las tasas de ganancias más bajas de Latinoamérica, Renato. Y evidentemente esto se da por la falta, por los altos costos de transacción que el país tiene, lo cual quita mucha competitividad. Y creo que es bien importante y sería muy bueno, licenciado Eval Díaz y Carlitos, allá en San Pedro, que de verdad reflexionáramos sobre cómo podemos hacer para que la productividad del capital en el país mejore, porque justamente es la razón por la cual el país no crece, por la cual no se reduce la pobreza, porque la productividad del capital y la productividad del trabajo es tan baja que a nadie le dan ganas de invertir adecuadamente. Capto que nos están diciendo, no podemos tener un modelo sin tanta opacidad para generar desarrollo en el país, para crear riqueza, para generar empleo. Eso es lo que capto. A manera de resumen, porque a mí me toca resumir todo eso. Eval, no podés crear un modelo diferente.
sin tanta cosa oscura y llena de opacidad. Es llevar, y estás utilizando el año electoral para generarle esa imagen de generación de empleo masivo a los hondureños. Puntos claves del debate. Sí, bueno, primero no creo que sea opaco o que haya opacidad. Primero porque sí hay una ley que ha sido ampliamente discutida, es la ley SEDE. Tanto la reforma constitucional como la ley orgánica. De hecho, aquí, Renato, yo he venido, no solo en esta última etapa, sino hace años, vine muchas veces a argumentar. Luego, mire, Romer se le retiró porque el iniciador desde un principio sintió que aquí no era el ambiente para un proyecto descabellado, pero que no era ambiente para ello. Se le retiró el inspirador de esto desde un principio por opacidad. Adelante. Están enojados los amigos, allá hay que calmarse, hombre, para tener un debate de altura. Mire, sí, nos enoja esta situación, nos enoja tener un gobierno demente, nos enoja tener un gobierno corrupto que no sepa cómo enfrentar los problemas del país. Estamos no enojados, no disgustados, rechazamos todas estas planes de entrega al territorio nacional. Bueno, tal vez hoy sí puedo hablar. Decía que todo este tema se ha dado en un esquema de amplísima publicidad, Mire, nosotros hemos andado promoviendo el tema de inversiones en el régimen de las zonas de empleo, porque lo único que nos preocupa es, creo que es la preocupación legítima de la mayoría de los hondureños, atraer inversión extranjera directa en suficientes cantidades para generar empleo. Esa ha sido la preocupación, generar empleo con empleos bien pagados, que nuestra gente pueda tener sus oportunidades cerca de su casa, como ya lo están teniendo algunos compatriotas en sus lugares. Nosotros esperamos que se le dé el espacio a las zonas de empleo para empezar a crecer. Si nosotros hubiéramos permitido que el debate de las maquilas hubiesen vencido los opositores en aquel momento, hoy no tendríamos esa industria que va arrastrando el país hacia la generación de empleo de manera exitosa. Yo creo, por ejemplo, que las maquilas hay que ayudarle a crear un régimen especial mucho más fuerte de lo que actualmente tienen, porque han demostrado en campo su capacidad de generar empleo. El tema de la sede, ahí no hay un lempira del gobierno invertido. ¿Usted cree que cuando un inversionista viene a Honduras y dice, voy a invertir $100 millones, no hace un estudio, no contrata bufetes de expertos para que revisen la legalidad, para que revisen el riesgo que ellos están asumiendo cuando van a invertir? Claro que lo hacen. Y eso han hecho esta gente, estos inversionistas, que algunos de ellos, casi la mayoría, son miembros del COEP. Imagínense usted, Renato, son afiliados del COEP y están invirtiendo en una zona. Yo no veo a alguien que se especialice en temas de inversión que vaya a invertir de manera incauta en un régimen como este. Entonces, se ha hecho de manera pública, las reglas son sumamente sencillas, las reglas son sumamente simples. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es generar empleo. Ahora, ¿por qué sacamos esto hasta ahora? No, si usted mismo lo ha dicho, y lo hemos dicho todos aquí, si eso ya tiene tiempo de estar ahí. La reforma constitucional no la hicimos ayer, la ley orgánica no la hicimos ayer. ¿Qué fue lo que genera toda esta revisión y esta oposición? Que fuimos al Congreso a pedirle, porque nos dimos cuenta cuando anduvimos viendo estos espacios de inversión y generación de empleo, que estaban trayendo un montón de productos que pueden comprarlo aquí a los microempresarios, a los empresarios hondureños. Y les dijimos, ¿y por qué lo traen de afuera si lo pueden comprar acá? Ah, mire, es un tema de costos. Aquí nosotros tenemos que pagar el impuesto sobre la venta, tenemos que pagar esto. Si ustedes nos dan el mismo trato que le dan a las zonas francas de Honduras, nosotros le compramos a los hondureños, a las empresas hondureñas y no lo traemos de fuera. Entonces, claro,
Con eso nosotros generamos empleo fuera de la sede porque invitamos a los diversos empresarios a proveer de servicios y de bienes al desarrollo de las zonas de empleo. Es decir, aquí no hay ningún misterio, aquí no hay ninguna cosa que esté oculta. Es muy simple, lo hemos explicado muchas veces. Eval, el economista Delgado pone en entredicho la calidad de las inversiones de estas sedes en este momento. Bueno, si él pone en cuestionamiento la calidad de las inversiones, yo creo que quien debe contestarle a él son los empresarios que han invertido. Quienes deben de contestar son ustedes, porque son ustedes los que están atrayendo ese tipo de inversión. Son ustedes los que van a complicar más de lo que le han complicado. ¿Qué tipo de inversión está llegando a la sede, Rafael? ¿Qué tipo de inversión está llegando a la sede? Lo que conocemos es precisamente el argumento de la gente. Y no quiero detenerme en menudencias. El asunto es el enfoque principal de la ley, que es una ley que entrega los recursos del país, que cercena la soberanía, que crea tribunales, que crea además de municipios otras instituciones en el territorio nacional. Eso es el enfoque más importante. Renato, ¿me permite? Solo permite un segundito. De igual forma la palabra. Es que no les veo los rostros y no sé quién me está pidiendo la palabra. Pedro Barquero. Renato, Carlos Pineda y Pedro también. Voy en este orden. Adelante, Pedro Barquero, Gustavo y Carlos Pineda. Brevemente a los tres. Adelante, Pedro. Gracias, Renato. Mira, hay una cosa con la que sí coincido con Eval, y es que esto ha sido ampliamente dado a conocer, es cierto, pero hay una enorme diferencia entre dar a conocer y socializar. Hay una enorme diferencia entre dar a conocer y tener legitimidad, y hay una gran diferencia entre dar a conocer y tener legalidad. Este proyecto lo han dado a conocer, es cierto, pero lo han metido a la fuerza. No tiene legitimidad, no tiene legalidad. Lo suficiente, afirman. No lo han socializado. Es que no lo han socializado, Renato, porque los funcionarios del gobierno de la República tienen la mala costumbre de llegar a avisar lo que van a hacer y hacerlo independientemente de lo que le comenten las personas que están escuchando. Eso no es socializar, eso es informar, eso es hacer las cosas a la fuerza. Entonces, pero ¿qué podemos esperar? O sea, al final de cuentas, tenemos una persona usurpando la presidencia de manera ilegal, violando la Constitución porque la reelección es ilegal, y encima de la ilegalidad de la reelección, un fraude electoral. Entonces, son gente que están acostumbrados a hacer las cosas a la fuerza, sin tomar en cuenta lo que es la soberanía del pueblo, el deseo del pueblo y la voluntad del pueblo hondureño. Entonces, no podemos esperar un comportamiento democrático de personas que han demostrado desde el 2009 que no tienen comportamiento democrático. Ahorita viene aquí a mencionar que están preocupados por el empleo. ¿Y qué pasó en el 2009? ¿Y en el 2010? ¿Y en el 2011? ¿Y en el 2012? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 2021 se vienen a preocupar por los empleos. ¿Qué pasó con todos estos años antes que estuvieron en el poder? Eval está en el gobierno desde hace como 10 años, Carlos está en el gobierno desde hace como 10 años, y hasta hoy, 2021, 11 años después, en medio de una campaña electoral, vienen a preocuparse por los empleos. Es evidente, Renato, este no es un proyecto para beneficiar el país, este es un proyecto para distraer la atención de los problemas fundamentales, torales y estructurales del país y una herramienta de campaña para tratar de generar simpatía en la población. No ha habido generación de empleo. Han sido incapaces, han sido corruptos, tienen nexos con el narcotráfico y no se ha generado empleo. Se ha destruido el empleo, se ha destruido el Estado de Derecho y se ha destruido el atractivo del país para atraer capitales, y por eso es que pasamos de $1.400 millones de inversión en el 2015 a 498 en el 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes. Entonces es una farsa todo esto. Y encima de eso es ilegal y es inconstitucional. Los indicadores internacionales nos condenan, lamentablemente. No lo quisiéramos. Quisiéramos tener un país mejor, un país más decente. Pero los indicadores internacionales, los rankings internacionales nos condenan. Eso de estar atrayendo la inversión, ofreciendo territorio, es fatal. No conduce a nada. Renato, mire, yo quisiera dos cosas. En primer lugar, Pedro, yo quisiera, vos me conocés desde hace tiempo, y yo te voy a decir, yo no soy ni corrupto, ni tengo nexos con el narcotráfico, así que te pediría que por favor aclares eso, porque la forma en que lo dijiste parece que me estuviera metiendo en la misma canasta, y esto me parece que es importante porque sabes que
No, y no, Carlos, y pero no, y no no te presenta, metas en la misma canasta. Simplemente hacer referencia. no, si que vos me metiste, yo no fui. Hacer referencia a los nombres que salen mencionados en la Lo otro que yo quiero, nada más, es aclarar y decirle a Gustavo, y la parte primera del artículo 39, donde dice el Congreso que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 329 y el artículo 10 de la Constitución se declaran. Eso no es una declaración, o solo vamos a leer los pedazos que nos conviene, ese es el tema. Eso es una declaración, o sea, el Congreso no va a declarar algo para decir, pero fíjense que todavía lo tengo que declarar. Eso es absurdo y no obedece a la lógica, ¿verdad? Yo los que sí les quiero decir, ¿verdad? Al final del día, la soberanía del pueblo, ¿saben qué les da soberanía al pueblo? Le da soberanía tener un empleo digno, donde va a ganar 10% más de lo que gana en el resto del país. O sea, Pedro, ustedes, los empresarios, se sientan en la mesa todos los días a ver cómo le bajan el salario mínimo a la gente. Todos los años esa es la misma discusión y ustedes pasan bien pendientes. Parte de la crisis de 2009 se origina de que el COEP ofreció un incremento de 0% para ese año al salario mínimo y el presidente Zelaya dio un 60%. Y eso es la posición que ustedes obedecen. Aquí se les está ofreciendo a la gente oportunidades y no solo a los pequeños, se les están ofreciendo oportunidades a las empresas. Para que puedan bueno es, Carlos, ¿por qué no lo implementan a nivel nacional entonces? ¿Por qué siguen creando? No, yo te dije, o sea, mira, yo estoy seguro, país solo favoreciendo a sus Pedro, yo no soy político y lo sabes. Yo no soy político, yo pero te lo estás digo. hablando como político, Pero te lo voy a repetir. Yo creo que el político aquí te pones a atacar a la empresa privada como político. El señor Evaldía, que es el político, te puede decir. El político soy yo. Y estoy a favor de la sede y voy a pedir sedes para Francisco Morazán. Ok, vamos, Gustavo. Yo creo que, perdón, solo quiero terminar, Renato. Yo creo, y que me corrijas si estoy equivocado, yo creo que la bancada del Partido Nacional estaría completamente a favor de hacer esa reforma para todo el país. Me pregunto yo si las bancadas de los demás partidos estarían a favor o ahí ya no, pues. Porque en realidad parece a veces que quisieran tanto los pobres que no quieren que desaparezcan. Gustavo. Eso digo Aquí voy. Permiso, ingeniero Pedro. Mire, en Honduras no queremos pobres, Carlos, y todos los días trabajamos justamente por trabajar en erradicar la pobreza. Lamentablemente, y aquí voy a ser coincidente, no han existido todos los incentivos para que a nivel nacional podamos tener empresas que en realidad nos ayuden a sacar al país adelante, nos ayuden a la formalización del empleo en el país, nos ayuden a la formalización de las empresas. Ese es el punto. Las sedes, y esto lo hemos repetido en distintas ocasiones, y sabemos cuál es el criterio o el argumento después que viene, de que hay que concentrarnos primero en un pequeño territorio, etcétera. Pero en realidad las condiciones deberían de ser parejas para todos. Ese mismo trato deberíamos de darlo para todos. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo como sector privado, no crear competencia desleal en zonas específicas. Con lo último que nos mencionabas, Carlos, y yo vuelvo, en ese artículo 39 concede la facultad a la CAM, el Congreso Nacional, para autorizar la sede. La respuesta es no. Ahí lo que está diciendo es que declara los municipios costeros como municipios de baja densidad poblacional. ¿Qué significa eso? Y posiblemente el que hace la ley, hace la trampa. Dice que los declara sujetos al régimen sede. Eso es lo que no dice eso, bien. Carlos. Sí, para nada. Dice así es, te lo dice. Mira, aquí lo tengo, lo vamos a leer. Te dice claramente. Yo te dejé hablar. ¿Verdad? Que Solo quiero leerlo porque 10 y 329 de la Constitución se declaran de baja densidad poblacional. Te dice en cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 329 de la Constitución, se declaran sujetas al presente régimen las zonas con baja densidad poblacional del municipio. Con baja densidad poblacional. Así es, y te dice, se declaran sujetas, ya no tienen que volverse a declarar, ya lo declaró. No, vamos, claro que lo tiene que aclarar, Carlos, por Dios, si estás hablando del territorio nacional, el único que puede crear posteriormente un ordenamiento territorial es el Congreso Nacional, la división política de Honduras.
departamentos, municipios y sedes es el Congreso Nacional. O sea que la CAM puede perfectamente decir todo Honduras, todo el departamento de Comayagua es una sede, por Dios. O sea, el español y yo vuelvo a insistir en esto, y eso es lo que nosotros estamos cuestionando hoy en día también. Lo que dice el abogado Eval Díaz, yo creo que nos da la razón de que lo que están haciendo es creando velos dentro de proyectos de ley para incumplir otras normas, y eso es lo que nosotros no vamos a avalar jamás, porque imagínense que están interpretando y ellos mismos nos están diciendo que esto es con el objeto de favorecer las compras nacionales de las empresas en las sedes, pero eso no son productos, ni cabe el artículo de interpretación, es una verdadera reforma, y lo que dice Carlos es contrario también a la Constitución. Cuando la facultad es exclusiva del Congreso Nacional, es exclusiva. Una sede, la CAM, no puede determinar el territorio. Dijo, lo declaro, ya lo ejerció. O sea, todos los departamentos, los 7 departamentos son sedes. Las zonas de baja densidad poblacional, en esos lugares sí son sedes. Ahí dice todos los municipios de los departamentos costeros son zonas, entonces. Todos los 7 departamentos, Honduras, esto es importante. Las zonas de baja densidad poblacional. Todos los departamentos costeros son sedes. ¿Qué quiere decir declarar? ¿Qué quiere Carlos, decir por declarar? Dios, volverlo a leer, ahí dice, por Dios. Bueno, solo permítanme... Que baja se declaran sujetas al omitiendo, obviamente, y eso es una trampa también. La Ceiba, me pregunto yo, es un municipio de baja densidad poblacional, Renato. Tela es un municipio de baja densidad poblacional. Esas son las cosas que nosotros no vamos a compartir. Y el artículo 6 de la ley, te dice claramente. No, contéstame. Ceiba es un municipio de baja densidad poblacional. ¿Cuánto tiempo, compañero, cuánto tiempo se llevó? ¿Cuánto tiempo? Ok, yo quisiera, solo permítanme unos segunditos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en que el régimen de las zonas francas, las diferentes variedades, porque hay muchas especies, pudiese madurar e ir generando empleo en Honduras? ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Entonces, hay que revisar la historia. Cuando vinieron fueron altamente atacadas, hubo problemas, se fueron corrigiendo y hoy tenemos una de las actividades económicas con mayor madurez y mayor competitividad en el mundo. Nosotros fuimos con el presidente Hernández a Copenhague, allá en Dinamarca, y allá nos entrevistamos con la presidenta de Nike, o Nike como se le dice, y hoy ya se está instalando acá en el país. Fuimos a convencerlos y hoy se está instalando. Cada vez hay más inversión. Entonces es un régimen bueno porque genera empleo, porque genera oportunidades para la gente. Probablemente nosotros aquí estamos debatiendo con poca, no lo digo por ofender a nadie, pero miren, en este momento allá en los barrios, en las colonias, hay mucha gente que lamenta no tener una oportunidad de empleo y no tener una oportunidad de ingreso. Y Eval Díaz quiere ser diputado, no para ir a representar a los poderes económicos de este país, no para ir a representar a los grandes emporios que ya se han beneficiado de este país. Quiere llegar al Congreso para generar empleo, para empujar todos los mecanismos necesarios para generar empleo. Y yo voy a ir a proponer que el Congreso Nacional apruebe en Francisco Morazán zonas de empleo. Aquí hay infinidad de oportunidades que podemos desarrollar. Quiere participar Aline Flores, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada después de los consejos comerciales. La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, Aline. Hola, buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad de recibir esta llamada. Buenos días a todos los que están en su estudio. Y pues, obvio que estoy tratando de comunicarme con ustedes por el tema que me anunciaron de que salí mencionada sobre una declaración que hice en el 2012 o 2000, no sé cuánto, sobre las sedes. Y yo quisiera aclarar eso porque me ha tocado hacerlo durante todos estos días a raíz de todo lo que se ha, pues, formulado por todo lo que está apareciendo que tiene un trasfondo en las sedes, o pareciera que tiene un trasfondo en las sedes, ¿verdad? Lamentablemente las condiciones políticas y sociales del país ahorita están demasiado encrispadas
y todo tiene cultura de sospecha. Pero yo sí quiero aclarar algo, que cuando fui presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y con todos los que me acompañaron en la Junta Directiva, analizamos el tema de las sedes y en su momento el fallo de la Corte Suprema, lo que pedimos fue que se buscara la forma en que las sedes tuvieran una legalidad, porque era importante impulsar el trabajo, impulsar la inversión, y este proyecto que don Paul nos enseñó en su momento y que tuvimos algunos la oportunidad de ir a conocer tanto en Corea del Sur como en Singapur o en el mismo China, hablaba de la legalidad y la soberanía que estos países mantienen. Porque cuando usted está en una de las sedes de China, usted tiene una residencia de China, no de la ciudad. Y así otros efectos que se mantienen y que no entiendo aquí, como que se ha estado tergiversando o se ha estado cuestionando. Yo creo que es importante también que las alcaldías y los ciudadanos conozcan cuáles son los efectos que las sedes deben de tener. Porque si en su momento la maquila también fue satanizada, como dijeron el otro día, y se ve de que realmente ha sido una fuente de empleo, nos ha puesto pues en una posición competitiva y ha generado pues prosperidad a todas las comunidades aledañas. ¿Por qué la sede debe ser diferente o por qué la sede se está vigilando de una forma diferente? Entonces, yo solo quiero aclarar a todos los del programa y a la ciudadanía en general que durante mi presidencia de COEP ni mi persona va a estar nunca a favor de algo que sea ilegal. Y si en este momento hay componentes que no van con la legalidad o van amparados a la Constitución, nosotros no vamos a apoyar algo así y nos vamos a sumar a la propuesta de COEP. Pero lo importante es que sí busquemos fuentes de empleo, formas de hacer empleo, pero que todos tengamos competencia y equidad de competencia, que no haya una desigualdad ni para los ciudadanos ni para las empresas que ya están establecidas en el territorio nacional o en los sitios que no sean declarados sedes. Porque eso es bien importante, porque ahí viola tratados comerciales, viola contratos, viola una serie de condiciones que no podemos permitir que Honduras siga siendo un centro de inseguridad jurídica. Y esa es la base de todo el sustento que nosotros hemos apoyado en las sedes en su momento y ahora los análisis que se están haciendo. Yo creo que aquí no es de estar peleando, ni señalando, ni metiendo temas que están viendo que querían poner en la mesa, que no tienen contexto en esto. Nosotros siempre andamos buscando la forma de cómo salvaguardar a nuestra gente. Y lo estamos haciendo en medio de esta pandemia con las acciones que ustedes ya conocen. Muchísimas gracias. Alin Flores, expresidenta del COEP. Volvemos. Bueno, una rápida participación de cada uno de nuestros panelistas. Comienzo con don Rafael Delgado. Les pido, por favor, con todo respeto, que a lo sumo unos 45 segundos, porque ya estamos en el tiempo del otro programa. Don Rafael. Mucho menos necesito, estimado amigo. Excelente, muy bien. Gracias. Repito, la inversión extranjera directa de la que queremos, la responsable, la que está comprometida con los valores y los principios de la sostenibilidad, no va a venir con estas ofertas ilusorias de que no hay responsabilidades y que solamente hay derechos. Lo que vamos a atraer es a la inversión depredadora, extractiva de recursos. Esto demuestra no solamente la incapacidad de nuestros gobernantes en articular una estrategia de desarrollo, sino que esconde también y saca a relucir, mejor dicho, toda esa crisis política que se está dando debido a la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. Muchas gracias. Rechazamos las sedes así como hace 10 y 12 años. Muchas gracias, don Rafael Delgado, por respetar el tiempo. Gustavo Solórzano. Y gracias, Renato. Yo dejo claro un tema. Efectivamente, la CAM no está autorizada para crearlas. El decreto de la ley orgánica, al decir declarar, en ningún momento utiliza ni los términos de la Constitución. Lo que hace el Congreso es crear las zonas económicas de desarrollo de empleo. Y a todo caso, si este proyecto, la manera como se ha venido concibiendo y tanto que se ha comparado con la maquila en 10 años generó 100,000 empleos, ¿no? Y en el caso de la sede, la pregunta es cuántos empleos ha generado. Nosotros pedimos un poco más, muchísimo más de transparencia, diálogo,
en relación con todos estos temas, que no nos impongamos con decretos que pasan al Poder Ejecutivo que posteriormente ni permiten ser objeto de consulta a los sectores involucrados. Muchas gracias, Renato. Gracias, abogado Solórzano. Don Carlos Pineda, de la CAMP. Gracias, Renato. Mire, primero aclararle a Lynn Díaz que en los temas migratorios se aplica la ley de migración y se hacen a través del Ministerio de Gobernación, como se hace todo lo demás. Nadie tiene una residencia en la sede. Si quiere venir a vivir a Honduras, un extranjero tiene que sacar una residencia como cualquier otro, ¿verdad? Yo creo que cuando el español es claro, no hay que andarle buscando perfiles. Y las cosas se escriben en español para que se entiendan. Si las queremos interpretar de otra forma, bueno, eso cada quien sabrá cómo lo quiere interpretar, pero el español es un idioma que afortunadamente tiene bastante claridad y deja que las cosas se vean como deben ser. Muy bien, gracias. Coincido, perdón, lo último, coincido en que en Honduras se requiere fortalecer el Estado de Derecho con junio. Y creo que es bien interesante que cuando se hace un intento de crear un entorno en donde se respete el Estado de Derecho, lo ataque todo el mundo. Gracias. Muy bien, don Carlos Pineda. Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Es importante para nosotros desde el sector privado que se respete la Constitución, que se respete nuestro estamento legal, que los proyectos tengan legalidad y legitimidad. Lamentablemente este proyecto de la sede no tiene ninguno de los dos. Y nosotros somos amigos de la inversión y queremos tener más inversión nacional y más inversión extranjera. Lamentablemente, este gobierno, que tiene 12 años de estar en el poder, lo único que ha hecho es destruir la competitividad del país y hacernos a todos más pobres. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Don Julio Raudales. Sí, mira, yo estuve reunido un par de veces con Paul Romer, el gestor de esta idea, y lamentablemente la última vez que hablé con él me dijo que se iba de Honduras porque no veía transparencia en el proceso, Renato. Lo dijo en mi oficina. A mí me dio mucho pesar y me da mucho pesar porque en el país se gestó un proceso de desarrollo de los tantos que hemos tenido y a los cuales no se les ha dado ningún seguimiento. Tuvimos un plan maestro de reconstrucción en el 99 y no se le dio seguimiento, se dejó botado. Tuvimos una estrategia para la reducción de la pobreza y se dejó botada. Y tuvimos un plan de nación en donde lo elemental, lo fundamental era la participación ciudadana y el ordenamiento territorial y también se dejó botado, Renato. Así es que yo creo que la pregunta que debemos hacernos es ¿a dónde estaríamos los hondureños si le hubiéramos dado seguimiento a un proceso adecuado, enmarcado en la ley, que fuera legítimo y sobre todo que estuviera en la conciencia de la población? Lamentablemente, cuando hay opacidad en los procesos, estas condiciones no se dan. Gracias, Julio. Eval Díaz. Sí, yo solamente quisiera decirle al COEP, reiterarle que está en deuda con el tema de pronunciarse categóricamente, como lo han hecho hoy en el tema de energía, en el tema de excluir a la gente de los beneficios del sistema financiero y el tema de esos aranceles que el pueblo hondureño tiene que subsidiar. Y de ahí decirle al pueblo hondureño, ¿qué de malo hay en que un empresario invierta en el sur del país para producir chile dulce y generar empleo? ¿Qué de malo hay para que en Choloma un empresario invierta y cree una nueva industria farmacéutica para exportar y también para que los hondureños tengamos la oportunidad de tener acceso a medicina barata? ¿Y qué de malo hay en que los jóvenes allá en Roatán puedan tener oportunidades para el tema de innovación? Yo apoyo el tema de las zonas de empleo y vamos a promover en el Congreso Nacional la creación de zonas de empleo aquí en Francisco Morazán también como una decisión del Congreso Nacional. Los últimos consejos. Renato, por alusión, discúlpame. Solo quiero contestar los retos que tiró Eval para el sector privado. Primero, no es cierto que los bancos hacen exclusión. Los bancos que yo conozco, que son la mayoría, todos tienen un departamento especial para MIPYMES y atienden a los MIPYMES y son cientos de millones de lempiras los que se dan de préstamo a los MIPYMES para que puedan ayudarse en su economía familiar y personal y también de su negocio. Y lo segundo, los aranceles. Quien pone los aranceles es el gobierno, no los empresarios. Entonces, si ustedes consideran que hay aranceles que afectan a la población, quítenlos y no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, este debate sigue y seguramente seguirá inmediatamente después de terminar. Las mañanas del 5 a continuación.